Ahorita en física estuvimos viendo diferentes temas, todos van relacionados, igual que en matemáticas. El tema que vimos anteriormente fue la ley de Hooke, donde nosotros podíamos ver la deformación que sufre un cuerpo, en este caso era un resorte. Entonces, con la ley de Hooke podemos ver cuánto se puede deformar un material. Ahorita lo que vamos a ver va a ser las formas en que se aplican estas fuerzas. Bueno, hemos estado hablando de fuerzas y ahorita vamos a ver cómo actúan estas fuerzas. Habíamos dicho que las fuerzas actuaban que la fuerza tenía una interacción con un cuerpo y que este cuerpo podría desplazarse o podía quedarse estático, pero siempre iba a tener la interacción de una fuerza. En otra de las causas o cómo interactuaba la fuerza era como una deformación en un material. En este caso, aquí podemos ver que las fuerzas surgen a partir de interacciones con el cuerpo que pueden ser por contacto o una interacción a distancia. La interacción en contacto, pues como su nombre lo dice, la fuerza va a tocar el cuerpo. Pueden estarse en contacto uno o más cuerpos, por ejemplo, cuando hay un choque en automóviles, ahí se puede decir que hay una fuerza por contacto, o normalmente cuando nosotros aplicamos la fuerza al cerrar la puerta. Ahí se consideran que son interacciones de contacto. Otra interacción es la interacción a distancia, que esta no es necesario que los cuerpos toquen o que estén en contacto para que otro cuerpo ejerza una fuerza sobre otro cuerpo. En este caso, pues un ejemplo común es la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, pues no estamos tan en contacto físico con ella, pero está ejerciéndose una fuerza sobre nosotros. De aquí les comentaba lo que hace un ratito que la fuerza, que al que sea por contacto o no, siempre va a tener un efecto sobre un cuerpo. Estos efectos pueden ser dinámicos o pueden ser elásticos. Los dinámicos es cuando el cuerpo se mueve y los elásticos cuando el cuerpo se deforma, que era lo que veíamos en el caso del elástico. Si nosotros aplicábamos la fuerza sobre el elástico, entonces el cuerpo se iba a deformar o a elongar. Y ese es el efecto que puede tener la fuerza, que sea un desplazamiento elástico o un desplazamiento dinámico. En el caso de, por ejemplo, la puerta, si nosotros movemos la puerta, entonces ahí ya se va a producir un efecto dinámico debido a la fuerza que estamos aplicando sobre la puerta. Otra cosa que también es importante que veamos es el esfuerzo. El esfuerzo se va a considerar como una fuerza, pero esta fuerza va a actuar sobre un área unitaria y vamos a tener diferentes tipos de esfuerzos. Entonces, el esfuerzo lo podemos definir como la fuerza que interactúa sobre un área de contacto. Entonces, el esfuerzo va a ser la fuerza sobre el área donde se está aplicando el esfuerzo. Estos esfuerzos, como lo pueden ver aquí en la imagen, pueden ser por tensión, por flexión, por compresión o esfuerzos cortantes. Aquí en la imagen podemos ver el efecto que tiene el esfuerzo de tracción. Si nosotros estiramos esta barra por tracción, o sea, la estiramos de este lado y de este lado, nuestro cuerpo se va a deformar. Si pueden ver,
aquí el cuerpo, en lugar de ser un cilindro, se está alargando y aquí se va a producir un cuello, el cual si nosotros seguimos estirando hasta pasar su límite elástico, entonces aquí podemos tener nosotros una deformación y una ruptura del material. Vamos a tener también esfuerzos de compresión. Este es el caso contrario. Aquí las fuerzas se están aplicando hacia adentro del material. Es como si nosotros aplastáramos el material. En este caso podríamos decir que un claro ejemplo es cuando nosotros aplastamos una pieza de plastilina, pues aquí por compresión, al aplicar las fuerzas hacia adentro, nuestra figura o nuestra plastilina se va a deformar. En lugar de ser un cilindro, pues ya tendríamos una placa. En el caso de la flexión, podemos aplicar diferentes esfuerzos o diferentes fuerzas, como lo vemos aquí en la imagen. Aplicamos dos fuerzas hacia arriba y una hacia abajo y se produce una flexión. Aquí podríamos decir que nuestra figura se va deformando de esta manera. Tendríamos como un tipo U. Y ese sería el esfuerzo de flexión. En el caso de torsión, como su nombre lo dice o como ya lo hemos visto, la torsión va a ser un giro en el material. Aquí podemos ver que el material se va deformando. Es como si lo exprimiéramos. Por ejemplo, cuando exprimimos, no sé, una garrita o la ropa, antes que sus mamás o ustedes exprimían la ropa, entonces aquí se producía un momento de torsión donde de un lado el material hacía un giro o una torsión hacia abajo y otra hacia arriba. Entonces aquí pueden ver ustedes cómo se va deformando el material. Aquí van a ser, aquí pueden observar en esta partecita cómo en lugar de ser líneas ya se produce una caída del material. Aquí es como si se arrugara. Y en efecto, los esfuerzos cortantes, pues aquí ya se produce un corte. En este caso también pudiera ser como un giro, pero aquí ya estamos aplicando dos fuerzas, una hacia arriba y una hacia abajo, donde se produce un esfuerzo de corte. Entonces, esto del esfuerzo va a ser la fuerza que se aplique sobre cierta área. En este caso, vemos diferentes áreas donde se están aplicando fuerzas y se produce un esfuerzo. Y a partir de esto se produce la deformación del material, que al igual va a ser la deformación unitaria, se va a definir como el cambio de la dimensión por unidad de longitud, que esto es lo que veíamos ayer en el resorte. Si nosotros estiramos el resorte, pues va a haber una deformación del material y esta se va a medir por la longitud de la deformación. Es decir, cuánto se alargó o cuánto se deformó ese material. Este esfuerzo, como ya lo vimos, se puede expresar en pascales o en libras por pulgada cuadrada. Esto representa los pascales y esto las libras por pulgada cuadrada. ¿Tienen hasta aquí alguna duda? No, profe. Ok. Entonces, el esfuerzo también lo podemos medir, que como les digo, el esfuerzo puede ser, es aquello que físicamente o que es capaz de causar una deformación. En el caso de las rocas se deforman por el esfuerzo que causa alguna fuerza en ella. O sea, es un material que digamos es muy duro, pero también se puede deformar. Cualquier material que nosotros tengamos se puede deformar. Incluso si a simple vista no lo vemos, se está deformando. Por ejemplo, los vidrios se deforman,
al pasar el tiempo, ¿verdad? O sea, si ustedes pueden ver un vidrio, ustedes pueden decir que es un vidrio plano, pero ese vidrio, al ser un material que se considera como un líquido, es un líquido subenfriado que con el tiempo se va a deformar. Eso lo pueden ver ustedes en algunas de las catedrales o en iglesias o en edificios que son muy viejos. Ahí pueden observar alguna deformación en los vidrios. Como les digo, en cualquier tipo de material que ustedes vean, existe una deformación. Incluso, no se puede ver a simple vista, pero siempre se van a deformar. Entonces, el esfuerzo lo vamos a representar mediante esta fórmula, que nos dice que sigma va a ser igual a la fuerza sobre el área. Aquí normalmente se toma el área transversal de la figura. En estos problemas de física normalmente encontramos nosotros barras, placas, porque estamos trabajando con materiales que comúnmente se utilizan en construcción, en edificios. Esto de la física se utiliza mucho en arquitectura, en los puentes, como les comentaba en matemáticas, por ejemplo, matemáticas 3 que vemos parábolas y toda esta cuestión, son aplicadas en puentes. Entonces, esta es otra de las fórmulas que se aplica en arquitectura o en ingeniería, en cualquier parte que ustedes trabajen con materiales, más sobre todo materiales que sean como las carreteras, los edificios, los puentes. Tienen que ustedes calcular el esfuerzo para conocer qué tanto va a aguantar ese puente o esa carretera. Entonces, tienen que tener aquí en cuenta que el esfuerzo va a ser la fuerza sobre el área que se aplique esa fuerza, que como lo veíamos aquí, esta sería nuestra área. Nuestro esfuerzo lo calcularíamos en el área transversal de una probeta, dependiendo de la fuerza y dependiendo de su área. Aquí les muestro un ejemplo. Es un ejemplo también muy simple para que ustedes vayan familiarizándose con las fórmulas. Nos dice, por ejemplo, aquí un alambre de acero. Aquí ya les están hablando de cierto material con ciertas características que puede ser utilizado como les digo, en construcción, en arquitectura o en alguna parte de la ingeniería. Entonces, un alambre de acero de 10 metros de largo y 2 milímetros de diámetro se une al techo y a su extremo se une un peso de 400 newtons. ¿Cuál es el esfuerzo aplicado? Lo primero que vamos a hacer es calcular el área del alambre. El área del alambre la vamos a calcular como pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Aquí, dependiendo de la figura que ustedes tengan, va a cambiar la fórmula. Si, por ejemplo, fuera un cuadrado, un círculo, si fuera un triángulo, entonces aquí su área cambiaría. Pero en este caso, como es un alambre, se está considerando esta fórmula, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Aquí nos dan el valor del diámetro, pero nos los da en milímetros. Usualmente en física utilizamos metros, newtons metros, y bueno, para obtener el esfuerzo en pascales. Entonces, aquí solamente sustituimos el valor del diámetro, lo pasamos de milímetros a metros y lo demás queda igual, pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, al hacer estas operaciones, el área nos da como 3.14 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Después, para calcular el esfuerzo, solamente es la fuerza que se aplica sobre el área del material que estamos trabajando. Aquí, por ejemplo, la fuerza nos dice que son 200 newtons y el área es lo que acabamos de calcular, que es 3.14 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces, aquí, al hacer nuestra operación,
Nuestras unidades nos quedan como newtons metro cuadrado y esto equivale a los pascales. Entonces dividimos 200 entre 3.14 y nos da un esfuerzo de 6.37 por 10 a la 7 pascales. Aquí nuestro problema está directo. Y les voy a dejar una actividad para la siguiente hora clase. Y sí, creo que sí tenemos clase ahorita. Ya no tenemos de No, física, ya no profe. tenemos clase. Ya no tenemos de Entonces, física. esta actividad se las voy a dejar para el día de mañana. El día de mañana se las subo a Edmodo y pues va a quedar pendiente. ¿Tienen alguna La duda? carpeta, ¿verdad, profe? Sí, la presentación se las voy a dejar en la carpeta. La actividad mañana se las programo para que la realicen durante la hora clase. Y si tienen alguna duda, pues me dicen. Ahorita les grabé esta sesión. Bueno, de hecho todavía.